Déjame y dejo aquí la transmisión para que no genere transmisión, sino solo la grabación. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a realizar nuestra cuarta sesión, ¿cierto? Creo que es cuarto encuentro sincrónico para desarrollar el tema de la tercera actividad de aprendizaje de nuestra competencia. ¿Listo? Entonces, como siempre, te voy a compartir por acá plataforma, regálame un segundo, para mostrarles, ay, se salió, bueno, ya vuelvo a entrar. Eh, para mostrarles la evidencia que vamos a trabajar esta semana. Espérame un momento, el internet está como lentejo. Esperemos que se conecte un momentito a plataforma. Se cayó el internet, parece. Bueno, parece que está como molestando Sayuna que no ingresó. Bueno, mientras Sí, entonces, profe, mientras estaba ingresa, molestando dejemos acá de mucho. compartir un momentico. En esta sesión vamos a desarrollar el tema que tiene que ver con la actividad de aprendizaje número 3 de esta competencia. ¿Listo? El tema que vamos a trabajar el día de hoy son los mecanismos de materialización de derechos que tenemos a nuestra disposición para cuando alguno de nuestros derechos... Ah, ya se cayó esta cosa. Bueno, no volvió. Es que está como molestando el internet porque se cerró la sesión y volvió. Y esta una no puede entrar. Debe ser que está molestando el internet. ¿Listo? Entonces, la actividad de aprendizaje número 3, el tema que se trabaja en ella, ¿cierto? Son los mecanismos de materialización de derechos que la Constitución Política del año 91 nos entrega para defensa de nuestros derechos. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a conocer un poquito sobre la Constitución. ¿Listo? La Constitución es una norma, la norma más importante que tiene nuestro país. Es donde están establecidos esos mecanismos de materialización de derechos. Y es la norma que pues deberíamos todos los colombianos conocer, porque ahí es donde están establecidos todos los derechos que tenemos como trabajadores o como colombianos, como parte de este estado llamado Colombia. ¿Listo? Entonces, definitivamente no funcionó. Para poder presentarte pues la actividad. ¿Listo? Esta semana y para esta actividad de aprendizaje, inicialmente en la guía de aprendizaje se proponen 4 evidencias. ¿Listo? 4 evidencias. Pero pues yo voy a dejar solo una, que es la específica para el tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo? Las otras actividades no están habilitadas en plataforma, que era lo que quería presentarte. ¿Listo? Para que ustedes no se confundan al momento de ir a desarrollar la actividad y de pronto pues en la guía van a encontrar 4 evidencias para la actividad de aprendizaje número 3, pero en plataforma solo van a encontrar el enlace para enviar una. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener claro eso. En la guía de aprendizaje para la actividad de aprendizaje número 3 van a encontrar 4 evidencias, pero de esas 4 evidencias vamos a desarrollar solo una.
Y esa evidencia es específica con respecto al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, si logro entrar a la plataforma, te puedo mostrar cuál es, pero no quiere ingresar. Creo que es como problemas de mi internet porque, bueno, aquí ya parece que va a entrar porque está bastante lenta la conexión. Listo. Entonces, mientras plataforma se mejora, vamos a ir conociendo sobre el tema. Entonces, para eso, te tengo que compartir este PDF donde encontramos la constitución política de nuestro país. Colombia, como país, ¿cierto?, ha tenido alrededor de 10 constituciones políticas. Cada una, en su momento, ha sido importante y cada una ha sido ajustada a las necesidades del país. ¿Listo? La última constitución, la que tenemos vigente en este momento, es la del año 1991, la cual reemplazó a una constitución que duró más de un siglo, porque la anterior a esta constitución fue la del año 1886. Era necesario, de alguna manera, actualizar esa constitución, porque pues Colombia en un siglo había cambiado mucho. No éramos el mismo país, las mismas condiciones, y por eso pues era necesario hacerle una actualización a la constitución para que de alguna manera pudiera estar acorde a las necesidades del país. ¿Listo? Está conectado en el Wi-Fi. Eso, mira a ver si de pronto ya aparece cable. No aparece nada. Conectada, pues dice conectada, yo no. Te debe aparecer solo el cable. Aló, Angélica, ¿me escuchas bien ahí? ¿Ah? Hola, ¿me escuchas bien ahí, Angélica? Sí, señora, sí te escucho mejor. Ah, bueno, listo. Es que está molestando el internet y no tengo buena señal. No parece. ¿Listo? Entonces es para que tengas ahí. A ver, esta plataforma no sirvió. Listo. No tiene internet. ¿Le doy la vuelta? A ver si. Regálame un minuto, por favor. Bueno, listo. Parece que ahí. No, ahí se cayó otra vez. Tiene solo es Wi-Fi. De tener alguna falla. Bueno, listo. Esperemos que se pueda escuchar bien y que podamos tener una conexión que nos permita pues utilizar los recursos de plataforma. Listo. Bueno, entonces como te venía diciendo y venía mostrándote por acá la constitución, ¿cierto? Nuestro país pues tiene esta constitución que está vigente desde el año 91. Anterior a esta, digamos que venía la de 1886, que fue una constitución que duró bastante tiempo, más de un siglo, pues digamos estableciendo los principales derechos que teníamos como ciudadanos colombianos. ¿Listo? En el año 91, la Asamblea Nacional Constituyente fue la encargada de reformar, de actualizar esa constitución que tenía pues ya más de un siglo. ¿Listo? La Asamblea Constituyente estuvo conformada por unas personas que fueron, digamos, elegidas para ser partícipes de la redacción de la nueva constitución. ¿Listo? Esta constitución, como lo menciona en su preámbulo, está basada en la unidad de la nación, en asegurar la integridad,
en asegurar a los habitantes de nuestro país la vida, la conciencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. ¿Listo? Y esta Constitución está dividida en títulos y cada título puede tener diferentes capítulos. ¿Listo? El primer título que está, digamos, expresado en esta Constitución son los principios fundamentales. Son 10 artículos donde se establecen como esos objetivos principales que debe cumplir nuestro país. ¿Listo? Lo primero que establece la Constitución en su artículo 1 es que Colombia es un Estado social de derecho que se basa en 3 principios. 1, el respeto a la dignidad humana. 2, el trabajo. Y 3, la solidaridad de las personas que la integran. ¿Listo? Entonces, esta Constitución de alguna manera establece que Colombia es un Estado social de derecho y al vivir en un Estado social de derecho, nosotros tenemos que saber que nos garantiza el cumplimiento de los derechos que esta Constitución establece. Eso es vivir en un Estado social de derechos. Entonces, si la Constitución dice que tenemos derecho a la educación, eso se debe cumplir. Si la Constitución dice que tenemos derecho a la salud, se debe cumplir. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado social de derecho donde se respetan los derechos, los principios y los deberes que están establecidos en la Constitución política. ¿Listo? Hay otros artículos importantes, como por ejemplo los fines del Estado. Tenemos que la Constitución es la norma más importante y que cualquier ley que salga del Congreso de la República, si presenta alguna incompatibilidad con la Constitución, pues siempre va a prevalecer lo que diga la Constitución. ¿Listo? Por eso es importante que tengamos en cuenta que cuando se redacta, se aprueba una ley en el Senado, debe ser con el debido proceso para que no caiga en incompatibilidad con la Constitución, porque de lo contrario, pues siempre va a prevalecer lo que diga la norma más importante. ¿Y cuál es la norma más importante en Colombia? Pues la Constitución. ¿Listo? Tenemos otros artículos dentro de los principios que establece que Colombia, de alguna manera, no hay discriminación en el reconocimiento de los derechos, que Colombia protege su diversidad étnica, cultural y natural, ¿sí? Que somos un Estado basado en la soberanía y que respetamos la autodeterminación de los pueblos y que además pues somos un Estado que tiene el idioma oficial el castellano, pero reconoce en las comunidades indígenas o grupos étnicos sus lenguas y sus dialectos. ¿Listo? Entonces, sabemos que en nuestro país, por ejemplo, hay algunas comunidades indígenas que tienen sus propios dialectos. Esos dialectos en esos territorios se reconoce como su idioma oficial y además, pues el castellano. ¿Listo? Entonces, esos 10 principios fundamentales son como esos objetivos principales que debe seguir nuestro país por ser un Estado social de derecho. ¿Listo? Después encontramos el título 2. El título 2 es bastante largo porque establece derechos, garantías y deberes. ¿Listo? El título 2 de la Constitución se divide en 5 capítulos. ¿Listo? El capítulo 1 y 2 son derechos fundamentales y derechos sociales, económicos y culturales. ¿Listo? Los derechos fundamentales son 30 artículos, van desde el artículo 11 hasta el artículo 41. Y son fundamentales, ¿por qué? Porque pues son necesarios para que podamos vivir dignamente. Entonces, dentro de estos 30 artículos, si nosotros los leyéramos uno por uno, vamos a encontrar, por ejemplo, como el derecho a la vida, que es inviolable y que no hay pena de muerte en Colombia. A veces cuando leemos la Constitución, comenzamos a leer los derechos, pues a veces uno siente como un poquito de contradicción, porque lamentablemente pues una cosa es lo que dice la Constitución y a veces es otro lo que vemos a diario. ¿Listo? Entonces lamentablemente pues a veces ese respeto a la vida en nuestro país no es tan respetado, ¿cierto? En el siguiente artículo habla de que no debe haber desaparición forzosa en nuestro país, que es otro tema que lamentablemente por el conflicto armado que hemos vivido en nuestro país, pues ha sido un tema complejo, ¿cierto? En el artículo 13 nos habla de la igualdad
para todos, todos nacemos libres e iguales ante la ley y sin ningún tipo de discriminación debemos recibir protección de las autoridades. ¿Listo? Podría decir uno, bueno, se cumple en cierta medida, pero pues todavía hay situaciones que también pueden mostrarnos que estos derechos a veces son vulnerables. ¿Listo? Tenemos otros artículos, no me voy a leer, no te los voy a leer detalladamente porque pues aquí nos podemos quedar buena parte de la noche leyéndolos, pero sí, por ejemplo, hablar sobre el derecho, se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. Hay 3 artículos que son, digamos, de alguna manera artículos muy ligados. En el primero, en el artículo 18, está la garantía de la libertad de conciencia. Podemos creer en lo que nosotros consideremos, pues es lo que está bien, sin molestar al otro. Yo puedo creer en ciertas cosas que mi compañero, mi amigo, mi vecino, mi familiar no crean. Pues ellos deben respetar mi libertad de conciencia y yo debo respetar que ellos no crean en lo que yo creo. Tenemos la libertad de culto. Colombia es un país en donde tenemos el derecho a escoger qué religión profesamos, cómo la hacemos, cómo la difundimos, pero igual siempre respetando también las creencias de los demás. Y tenemos la libertad de expresión en el artículo 20, que es muy importante tener en cuenta que podemos expresar nuestros pensamientos, nuestras opiniones, pero siempre y cuando nuestras opiniones no afecten el derecho a la honra, el derecho al buen nombre de las otras personas. ¿Listo? Eso es importante y a veces pues ese derecho de alguna manera podemos decir a veces afecta la dignidad de otros porque pensamos que lo que yo digo es correcto, a veces sin consultar si esa información es verídica e imparcial. ¿Listo? Tenemos en el artículo 21 el derecho a la honra y tenemos en el artículo 22 el derecho y el deber que tenemos de cumplir o de apoyar el cumplimiento de la paz. ¿Listo? Es un tema bastante complejo porque a veces encontramos que muchas situaciones nos muestran que no es tan fácil hacer la paz, que hay intereses a veces que no conviene vivir en paz y es un tema bastante delicado. ¿Listo? En este artículo 23 que está en pantalla, encontramos el primer mecanismo de materialización de derechos que la Constitución nos entrega. ¿Cuáles son esos artículos? ¿Cuál es ese mecanismo? Es el derecho de petición. Eso dice, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Este artículo establece el uso del derecho de petición, que es el primer mecanismo de materialización de derechos que tenemos nosotros a través de esta Constitución. ¿Listo? Ahorita más adelante te voy a hablar un poquito más específico de estos mecanismos para que podamos tener claridad cómo los podemos utilizar y todo lo demás. ¿Listo? Sigamos conociendo un poquito la Constitución y encontramos el artículo 25 que establece el derecho al trabajo. ¿Listo? Entonces, recuerda, el derecho al trabajo, además de ser un derecho humano fundamental, también es un derecho constitucional. Otros artículos así importantes que de pronto han sido relacionados con los temas que hemos visto son el artículo 39, que establece el derecho que tienen los trabajadores y los empleadores para constituir organizaciones sindicales o asociaciones. ¿Listo? Entonces, si tú te acuerdas, en algún momento hablamos sobre los derechos colectivos y uno de los derechos colectivos es la libertad sindical. Pues en el artículo 39 es donde la Constitución respalda ese derecho. ¿Listo? Tenemos el artículo 40 que es el tema de la democracia. Podemos ser elegidos, podemos elegir, podemos participar en las diferentes formas de consultas políticas, ¿cierto? Y pues podemos tener una participación activa en todo el tema democrático en nuestro país. Y el artículo 41, para finalizar el capítulo 1 del título 2, establece que la Constitución debe ser de estudio obligatorio en las instituciones oficiales o privadas.
Después viene el capítulo 2. Recuerden, el título 2 tiene 5 capítulos. El primero es los derechos fundamentales. El capítulo 2 son los derechos sociales, económicos y culturales. Este capítulo es bastante extenso. Y todos los artículos que contienen este capítulo están orientados a que todos tengamos justicia social. Cuando hablamos de justicia social, hacemos referencia a tener vivienda digna, a tener agua potable, a que todos tengamos derechos, niños, niñas, adolescentes, mujeres, ¿cierto? A que tengamos condiciones de vida digna, ¿cierto? Y estos artículos son bastante importantes, pero son bastante extensos. Es un capítulo bastante largo que pues no voy a parar digamos, a tocar detalladamente, porque pues aquí nos podemos gastar mucho tiempo trabajando o leyendo cada uno de ellos. Pero de estos artículos que conforman el capítulo 2, quiero mencionarte 3 artículos. Uno, el artículo 53. Este artículo 53 establece que el Congreso de la República, ¿cierto?, conformado por Cámara y Senado, debe expedir el Estatuto del Trabajo. Pues lamentablemente es un artículo que han pasado 33, ¿cuánto fue? 34 años casi ya de la Constitución y todavía no se cumple. ¿Listo? En Colombia no existe un Estatuto de Trabajo donde todos los trabajadores tengamos las mismas garantías. Existe el Código Sustantivo del Trabajo, pero recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo solo regula el contrato de trabajo. Pero como hay otros tipos de contratos, lamentablemente ese código se queda corto. ¿Qué debe haber? Un estatuto del trabajo. Un estatuto del trabajo que cobija todas las modalidades de contrato. Pero lamentablemente es una actividad que debe hacer el Congreso. Pero después de casi 34 años que tiene nuestra Constitución, todavía no se ha podido hacer. Eso es una deuda histórica que tiene el Congreso de la República con los trabajadores. Lamentablemente, pues para eso se necesita voluntad política, se necesita un gobierno que de pronto, ¿verdad?, quiera sacar adelante o cumplir este artículo, y unos congresistas que realmente tengan la voluntad de crear leyes a favor de los trabajadores. Entonces, eso podrá demorar mucho más tiempo. ¿Listo? Tenemos el artículo 55, que garantiza otro de los derechos colectivos que tenemos los trabajadores, que es la negociación colectiva. ¿Listo? Entonces aquí se establece y de alguna manera pues es una forma de respaldar los derechos que tenemos los trabajadores. En el artículo 56 también se garantiza el derecho a la huelga, que es el tercer derecho colectivo que tenemos los trabajadores y que busca pues de alguna manera también respaldar el ejercicio de este derecho. ¿Listo? Entonces recuerda, dentro de los derechos sociales, económicos y culturales, capítulo 2 del título 2 de la Constitución, están todos los derechos que están relacionados con justicia social. Derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, derecho de los niños, derechos de las mujeres, derecho a la maternidad, de la familia, derechos de los trabajadores, el de la huelga, el de la negociación colectiva, en la creación del Estatuto del Trabajo y muchos artículos que buscan buenas condiciones de vida para todos. ¿Listo? Después vamos a encontrar, bueno, ese capítulo sigue con más artículos, pero pues digamos que no los voy a tocar, vamos a pasarlos rápidamente. Y llegamos al capítulo número 3. En el capítulo número 3 encontramos los derechos colectivos y del ambiente. Estos derechos están enfocados en la protección del medio ambiente, en la posibilidad de gozar de un ambiente sano y de derechos que podemos de alguna manera ejercer en comunidad. ¿Listo? Son 5 artículos que pues hacen un capítulo bastante corto. Después viene el capítulo 4 donde encontramos otros mecanismos de materialización de derechos. ¿Listo? Dentro de ellos encontramos uno muy importante y uno de los más conocidos en nuestro país, que es la acción de tutela. ¿Listo? Entonces, este mecanismo está establecido en el artículo 86 de la Constitución, capítulo 4 del título 2. Y la acción de tutela es uno de los mecanismos que más se utiliza en Colombia. Lamentablemente, los derechos que esta Constitución establece
muchas veces no se cumplen. Y nos toca acudir a jueces de la República para que sean ellos los que ordenen el cumplimiento de un derecho fundamental o de un derecho social, económico, cultural o hasta colectivo. Esto de alguna manera es una garantía que tenemos para que los derechos sean una realidad. Pero realmente esto no debería pasar. Listo, que tengamos cómo reclamar ante los jueces el cumplimiento de nuestros derechos, está bien, pero no debería ser la forma. Porque es que si es un derecho, no tenemos que exigirlo, los derechos se deben garantizar. Pero bueno, en Colombia a veces suceden cosas que nos muestran que lo que dice el papel está muy bien, pero realmente llevarlo a la realidad a veces no es tan fácil. Entonces tenemos este mecanismo que es muy importante, que nos permite reclamar ante jueces el cumplimiento de un derecho y que ahí en esa definición dice cosas importantes como por ejemplo que la podemos utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar, que lo podemos utilizar a nombre propio o a nombre de otra persona, que está diseñado este mecanismo para proteger los derechos fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución, que el fallo de una tutela debe ser de estricto cumplimiento, ¿cierto? Que puede ser impugnado y cuando una tutela, después de ser fallada por un juez, es impugnada, debe pasar al juez superior, que es la Corte Constitucional, para su eventual revisión. Establece, por ejemplo, que la resolución de una tutela no debe superar 10 días desde el momento en que se radica, ¿cierto?, hasta su resolución. Y la tutela, pues, es uno de los mecanismos que muchos de nosotros utilizamos porque no tenemos otra forma de exigir nuestros derechos. Ya de pronto si hay la posibilidad de colocar una demanda, de hacer un proceso ya judicial para también exigir los derechos, pues bueno, pero casi siempre las personas acuden primero a la acción de tutela antes de ir a pues establecer una demanda contra alguna entidad o autoridad o empleador o EPS o alguna entidad con la que tengamos alguna relación. ¿Listo? Entonces, la tutela es ese mecanismo de materialización de derechos importante, beneficioso que tenemos los trabajadores y todas las personas en Colombia para hacer defensa de nuestros derechos. ¿Listo? Tenemos otros mecanismos como, por ejemplo, las acciones de cumplimientos que están establecidas en el artículo 86, las acciones populares que están establecidas en el artículo 88. Y pues en estos artículos se dice que pueden irse creando otros mecanismos que vayan en pro de la defensa de los derechos de las personas. ¿Listo? Entonces, en este capítulo 4, pues creo que aparecen esos tres mecanismos, pero de los tres, yo creo que de los más importantes es la acción de tutela. ¿Listo? Después vamos a encontrar el capítulo 5, donde se establecen los deberes y las obligaciones que tenemos como ciudadanos colombianos. Son 9 deberes, ¿listo? Podríamos decir, bueno, son pocos deberes constitucionales, pero cada uno implica muchas cosas. ¿Listo? Por ejemplo, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Eso hace referencia a que todos los capítulos anteriores a este, pues es importante que los cumplamos, que los conozcamos y que los podamos pues poner en práctica. ¿Listo? Debemos obrar conforme al principio de solidaridad social, ¿listo? Donde pues se respondan con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida, la salud de las personas, que debemos respetar y apoyar las autoridades democráticas, debemos defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica, debemos participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, debemos propender al logro de la paz, debemos colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, debemos proteger los recursos culturales, naturales y velar por la conservación de un ambiente sano. Entonces, este artículo, por ejemplo, haría referencia al capítulo de los derechos colectivos,
¿cierto? Pero también a los principios fundamentales que se establecen en el primer capítulo, en el primer título. Y por último, contribuir al funcionamiento de los gastos e inversiones del Estado. Palabras más, palabras menos, a pagar impuestos. ¿Listo? Entonces son 9 deberes, pero cada uno implica pues muchas cosas. ¿Listo? Esos son los 5 capítulos que conforman el título 2 de la Constitución, que considero yo es de los capítulos más importantes que tiene esta norma y que todos deberíamos conocer. Ya después vienen otros títulos, otros capítulos, pero pues bueno, creo que en este momento lo más importante era que pudiéramos conocer un poquito esa primera parte de la Constitución. ¿Listo? Entonces, recuerda, título 1, principios fundamentales. Título 2 tiene capítulo 1, derechos fundamentales. Capítulo 2, derechos sociales, económicos y culturales. Capítulo 3, derechos colectivos. Capítulo 4, las garantías o mecanismos de defensa que tenemos para proteger nuestros derechos. Y capítulo 5, deberes y obligaciones. ¿Listo? Entonces, de esta Constitución, quiero que nos quedemos con los 2 mecanismos de materialización de derechos que tenemos a nuestra disposición para defensa, valga la redundancia, de nuestros derechos. Como nosotros esta competencia está enfocada al tema laboral, ¿cierto? Estos 2 mecanismos también los podemos utilizar cuando alguno de nuestros derechos laborales es vulnerado. ¿Cuál? El derecho de petición y luego la acción de tutela. ¿Listo? Entonces tenemos esos 2 mecanismos que nos sirven para proteger los derechos constitucionales que están establecidos en esa norma, pero también en caso de temas laborales también los podemos utilizar para protección de esos derechos laborales que tenemos como trabajadores colombianos. ¿Listo? Entonces, recordemos, el artículo 23, ese es el que establece el uso del derecho de petición. ¿Listo? El derecho de petición es el mecanismo que todos nosotros podemos utilizar para presentar peticiones respetuosas, a través de las cuales podemos solicitar información, podemos solicitar copias de documentos, podemos interponer quejas o reclamos y podemos hacer consultas sobre algún proceso que maneje la entidad a la cual le vamos a colocar el derecho de petición. Le podemos colocar derechos de petición a autoridades públicas, autoridades privadas, con las que tenemos algún tipo de relación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo le puedo colocar un derecho de petición a la alcaldía, le puedo colocar un derecho de petición a mi EPS, le puedo colocar un derecho de petición a mi empleador, siempre y cuando pues yo vaya a solicitar información o a solicitar copia de documentos o vaya a interponer quejas o reclamos. El derecho de petición se puede interponer de manera verbal, de manera escrita. Si yo interpongo un derecho de petición verbal, ¿quién tiene la obligación de pasarlo a escrito? El funcionario, la empresa, la entidad que recibe mi solicitud. ¿Listo? Si yo lo presento de manera escrita, pues ellos también deben recibirlo y deben dirigirlo al área, a la oficina que deba resolver mi petición. ¿Listo? Los tiempos de respuesta de un derecho de petición están entre 10 y 15 días hábiles. Cuando yo solicito copias de documentos, solicito información o solicito o interpongo quejas o reclamos, el tiempo de respuesta debe ser de 10 días hábiles. ¿Listo? Cuando yo hago consultas sobre algún proceso que maneje la empresa, ¿cierto? Se puede demorar hasta 15 días hábiles. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Como el derecho de petición es uno de los derechos fundamentales, recuerda que los derechos fundamentales van del artículo 11 al 41 y él es el 23, es un mecanismo que debe generar una respuesta. Si yo presento un derecho de petición, la entidad pública o privada a la que yo lo dirija me debe dar una respuesta. Si no lo hace, está vulnerando un derecho fundamental. Y entonces ahí el mecanismo que sigue o que podemos utilizar a continuación sería la acción de tutela. ¿Listo? Hay una ley que reglamenta el uso del derecho de petición. Es la ley 1755 del 2015.
Entonces, el artículo 23 lo establece, pero la ley 1755 del 2015 establece cómo debo utilizar el derecho de petición, cuáles son los tiempos, cómo lo debo presentar y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, si yo presento un derecho de petición a mi empresa, mi empleador no responde en los tiempos que la ley establezca, yo puedo utilizar el segundo mecanismo. ¿Y cuál es el segundo mecanismo? Artículo 86 de la Constitución, conocido como acción de tutela. La acción de tutela ya no va dirigida a la empresa, ya no va dirigida a la entidad con la que yo tengo algún tipo de relación. Va dirigida a un juez de la República. Cualquier juez de la República puede responder mi tutela. Si el tema es laboral, si el tema es de salud, si el tema es de otro derecho colectivo, me lo puede responder cualquier juez. Entonces, el juez del distrito, el juez del municipio, yo le dirijo mi acción de tutela y él debe darle una respuesta a mi solicitud. ¿Listo? Entonces, siempre, recordemos, debe ir dirigido a un juez. ¿Listo? Yo puedo presentar una acción de tutela en mi nombre, porque es a mí la que me está vulnerando un derecho. Pero también lo puedo hacer a nombre de otra persona, en especial cuando esa persona no tiene las capacidades para exigir el respeto a sus derechos. ¿Listo? También la podemos presentar de manera verbal, pero también de manera escrita. Inclusive, las tutelas, desde la pandemia, hay una página que se llama Tutelas en Línea, donde de alguna manera, de manera virtual, podemos radicar una tutela. Ellos, cuando radicamos la tutela, nos asignan un juzgado donde pues quedará asignada nuestra tutela a un juez que debe darle una respuesta. ¿Listo? La norma dice que lo máximo que puede transcurrir entre la solicitud de la tutela y la resolución son 10 días hábiles, pero a veces podemos encontrar situaciones donde esos tiempos se pueden extender un poco más. ¿Esto a qué se debe? Lamentablemente el sistema judicial en nuestro país está colapsado. Faltan muchos jueces para poder resolver tantas reclamaciones a través de tutela. ¿Listo? Y eso nos muestra que de alguna manera, si no tuviéramos este mecanismo, fuera mucho más difícil lograr que los derechos que están incluidos en los otros capítulos se hagan realidad. Entonces, a veces uno dice, pues es importante que lo tengamos, pero no debería ser la única opción que tenemos para poder exigir nuestros derechos. Pero lamentablemente, pues en nuestro país pasa muy seguido. ¿Listo? La acción de tutela la podemos hacer nosotros. No necesitamos un abogado. Pues si usted tiene un abogado que le haga la redacción de la acción de tutela, pues listo, está bien. Ellos, digamos, pueden organizarla teniendo en cuenta las normas, todos los decretos, leyes que protegen el derecho que usted considera se le está vulnerando. Pero no es obligatorio. La tutela nosotros la podemos organizar, la podemos redactar y la podemos radicar ante un juez de la República. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener eso claro, porque a veces pensamos que estos mecanismos son exclusivos de los abogados, y no, están hechos, están diseñados para que cualquier persona en Colombia los pueda utilizar. ¿Listo? Entonces, esos dos mecanismos están ahí establecidos para que nosotros podamos usarlos cuando alguno de nuestros derechos se ve afectado. ¿Listo? Y con ese tema, pues ustedes van a hacer una actividad para que puedan conocer más detalles sobre estos dos mecanismos. Ustedes van a hacer una actividad que aparece en plataforma. El problema es que esto no me deja ingresar. Plataforma hoy está pero muerta. Regálame un segundo a ver si por acá puedo ingresar. A ver si de pronto. Para presentarles, dice que no funciona. Bueno. A ver si de pronto. No, está tremendamente Pero bloqueada la plataforma. Señora. sí, profe, es que estaba molestando hace rato, desde todo el fin de semana, porque
hemos estado haciendo trabajos y para subirlos ha sido, mejor dicho, un camello. Bueno, listo. Sí, hoy no me dejó ingresar. ¿Listo? Pero entonces, mira, vas a tener en cuenta lo siguiente. Cuando entras a plataforma, recuerda que las actividades de esta competencia están en la fase evaluación, en la actividad número 8. Sí, actividad de proyecto número 8. Entonces, ahí recuerda que aparecen como dos opciones, la guía y el material. Entonces, si quieres de pronto utilizar el material que propone la plataforma para esta competencia, lo puedes utilizar. ¿Listo? Se llama Derechos Fundamentales del Trabajo. Listo. Si quieres consultar la guía, entonces te vas a la opción de guía de aprendizaje. Tú sabes que la guía es un documento en PDF donde están pues todas las evidencias que se solicitan de todas las competencias que se van habilitando por cada una de las fases. Entonces, te vas a ubicar en la actividad de aprendizaje número 3. Tú en la guía vas a encontrar que hay que hacer un mapa conceptual, que hay que hacer un foro, que hay que hacer un texto argumentativo y que hay que hacer un cuadro comparativo. ¿Cuál es la actividad que está habilitada en plataforma? El cuadro comparativo. ¿Listo? El cuadro comparativo es para que tomen esos dos mecanismos, derecho de petición y acción de tutela, y hagan una comparación entre los dos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pueden incluir? ¿Qué artículo los establece? ¿Qué leyes digamos, lo definen? ¿Cierto? ¿Para qué sirve cada uno? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta? Y todo lo que ustedes puedan encontrar sobre estos dos mecanismos. ¿Listo? Esa va a ser la evidencia de esta semana. ¿Listo? Las otras, pues, primero no las van a encontrar habilitadas en plataforma. En la guía sí van a estar, pero en plataforma no van a quedar habilitadas. Entonces, solamente vamos a dejar una actividad para esta semana. Y es el cuadro comparativo entre la acción de tutela y el derecho de petición. Lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en alguna aplicación que ustedes manejen, como ustedes quieran. Listo, lo importante es que puedan hacer una comparación entre esos dos mecanismos. ¿Para qué se utiliza cada uno? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta de cada uno? ¿Cuál es la ley que lo establece? ¿Cuáles son los artículos que lo definen como tal en la Constitución? Y cualquier otra información que puedan adicionar a esta actividad. ¿Listo? Esa es la actividad que vamos a dejar esta semana. Se las dejé habilitadas hasta el día, la primera entrega, hasta el día 4 de abril, que es el próximo viernes, y como fecha límite, el 11 de abril, o sea, antes de iniciar la Semana Santa. Hasta ahí tienen plazo para cumplir con la entrega de esta evidencia. ¿Listo? Y pues, digamos que estarían dentro de los rangos que se tienen establecidos para la entrega de las actividades que vamos a ir dejando en esta última sesión. ¿Listo? La próxima semana nos vamos a encontrar nuevamente el próximo martes, ¿listo? Para hacer la última sesión, donde vamos a trabajar la última actividad de aprendizaje, donde vamos a conocer pues el último tema que se propone para la competencia. Vamos a dejar también una actividad muy sencillita, muy fácil, ¿listo? Y así con eso vamos a finalizar la competencia de derechos fundamentales, ¿listo? Esa sería como la actividad, la sesión del día de hoy. Pues espero que te haya quedado todo muy claro. Lamentablemente, pues no te pude compartir plataforma porque está totalmente fuera de servicio, no sé qué le pasó. ¿Listo? Al principio pude entrar, pude habilitar la evidencia, pero después se salió y no pude volver a ingresar. ¿Listo? Entonces esperemos a que de pronto más tardecito o ya mañana esté funcionando bien la plataforma y podamos entonces consultar el material, podamos consultar la guía, yo les pueda subir las grabaciones de la sesión anterior y de esta sesión, porque pues en el momento no me deja ingresar. ¿Listo? Me dice que tengo la información inválida, o sea, como si estuviera errada la contraseña o el usuario, pero es raro porque pues no lo he cambiado, no lo he actualizado, entonces es raro que la plataforma esté presentando ese error. Debe ser que está caída, que tiene algún problema,
Y pues bueno, lamentablemente no nos permite hoy acceder a plataforma. Esperemos que mañana ya esté bien y que podamos entonces pues revisar todo lo que la plataforma pues nos ofrece para estas evidencias. ¿Listo? Entonces, ese sería el tema de la sesión de hoy. Recuerda, la evidencia es el cuadro comparativo entre el derecho de petición y la acción de tutela, que son dos de los mecanismos que la Constitución Política nos entrega para la defensa de nuestros derechos. Y como durante las sesiones hemos hablado de los derechos laborales, pues estos dos mecanismos también los podemos utilizar en temas de vulneración de derechos laborales. Yo le puedo presentar una acción de tutela a mi empleador, yo puedo solicitar a través de un derecho de petición, interponer una queja, exigir el pago de mis prestaciones, el pago de mi salario o alguna situación que esté afectando mi trabajo. Entonces, son mecanismos que nos sirven para todos los derechos fundamentales, derechos sociales, culturales, económicos, culturales que tiene la Constitución, los derechos colectivos, pero también se pueden utilizar en temas laborales. ¿Listo? Entonces, nos vamos a enfocar en esos dos para esta evidencia. ¿Listo? Entonces, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta, Angélica, para que vayamos entonces finalizando nuestra sesión del día de hoy. ¿Tienes alguna inquietud, alguna duda, pregunta, queja, reclamo? No, señora, todo muy claro. Muchas gracias. Listo. Entonces, mañana voy a estar pendiente de la plataforma para poder subir las grabaciones. Cualquier duda, recuerda, pues en el chat siempre estoy por ahí conectada. Y pues ustedes me avisan cualquier novedad y nos volveríamos a encontrar el próximo martes para cerrar las sesiones y para dejar la última evidencia de esta competencia. ¿Listo? Y que así ya puedan continuar pues con las otras actividades, las otras fases que se les vayan a ir habilitando durante las siguientes semanas. ¿Listo? Entonces te deseo, Angélica, una feliz noche, un buen descanso. Gracias por conectarte. Y bueno, cualquier duda, recuerden, ahí estoy pendiente para poder resolver. ¿Listo? Feliz noche, buen descanso. Igual, profe, feliz noche. Muchas gracias. Lo mismo para ti, cuídate.